Ya empezó lo que empezó. La explosión del momento. A palabras necias, hasta el Beethoven. Pero no te hagas el necio con FR. Escribe tus opiniones, insultos, alabanzas, chismes del barrio, imprecaciones. Se iba a probar su destreza. Con el programa de Ramón fue un fenómeno que identificó a toda la generación, pero fue una risa catártica. Sí, funcionó. Fue una risa catártica, no fue un humor, no fue una payasería. Claro. Es decir, hay el humor del clon, que es un profesional y está muy bien, y lo hace muy bien. ¿Te das cuenta? Lo hizo Vidulo y funciona, todavía funciona perfectamente bien. Sí, sí. Está Salvador Blanco, que funcionó y funciona. Hay otros que no tienen tanta suerte profesionalmente, pero que económicamente les funciona y está bien. Pero con el programa de Ramón hubo un tema catártico. Yo hice el programa que quería escuchar, pero parece que coincidió que había, poco a poco, coincidió que había muchísima gente que quería escuchar ese tipo de programa. Y poco a poco, primero empezamos con el humor absurdo, o sea, era todo, yo escribía lo que se me iba ocurriendo, nada era pensado. Lo que pasa es que la misma realidad era tan absurda que empezamos a hacer, por un problema también de que era muy práctico, era la referencia, la teníamos clara, los cuentos infantiles. Vamos a hacer los cuentos infantiles, pero con cosas de ahora. Y realmente fue una reacción inmediata. La gente le hacía unas lecturas que ni siquiera a mí me habían pasado por la cabeza. Yo tenía un amigo que yo terminaba de grabar y pasaba por ahí a darme 2 lingotazos de ron. Y cuando él me veía, acababa de oírse el programa, no sé, y él me decía, pero tú no estás preso. Y yo decía, ¿pero por qué? Coño, lo que ustedes dijeron en el programa. Espérate, Ramón, ¿tú me quieres decir a mí que los hombres de pelo azul era una referencia inocente? Bueno, había cosas que sí se acercaban, había cosas que sí se acercaban, la policía de pronto nos cogió. Yo tuve 2 o 3 rifirrafes con la policía de esos tiempos, que incluso me respetaban, me soltaron. Una vez me agarraron, 2 veces me agarraron preso y me soltaron cuando se dieron cuenta que el poder del humor, Pero había cosas que sí, por ejemplo, el decirle el identifiquiti, que eso se corrió, eso enseguida todo el mundo lo decía. Identifiquiti. Y eso sí esa era, y cada día llevábamos atrevimiento y más atrevimiento. Por ejemplo, uno de los programas que a mí más me han llamado la atención, que yo lo escribí precisamente, creo que se grabó si mal no recuerdo, fue el 15 al 16 de junio de 1989, perdón, 89, sí, 89. Después del discurso de Raúl Castro, donde habló del caso, se inició el caso Ochoa. Yo llegué a la casa, estábamos en Cienfuegos, en un festival del humor, llegué a la casa y escribí ese día en 2 partes, la historia del soldadito de plomo. Eso por supuesto que era a propósito, pero era sobre la misma realidad, sobre lo que estaba pasando. Esos libretos se grabaron. El jefe de programación me dijo, oye, no lo puedes grabar. Yo le dije, se graban bajo mi responsabilidad. Y fuimos para adentro y les dije a la gente, no metan morcilla, esto va así como va. Había un chiste que era cuando el soldadito estaba en la punta de la mesa, el muñeco, la caja aquella se abría, era un muñeco barbudo, ¡bum! Y se caía el soldadito y era todo por sonido, por onomatopeya. Hacía ¡bum! Y una voz de niña decía, oye, se cayó el soldadito. Y otro niño le decía, no, para mí que era más grande, mira el hueco que dejó. O sea, había una intencionalidad en estas cosas. Pero
si la gente hacía catarsis oyéndolo, nosotros también hacíamos catarsis. La primera catarsis venía de nosotros. Es decir, yo creo que la catarsis generacional, ustedes viabilizaban. Claro, e íbamos midiendo y tensando los límites posibles. Porque yo tenía llamadas semanales de la seguridad del Estado y del DOR, llamadas a veces para endulzar y decir, oye, los muchachos están bien, por la gran audiencia que tenían, y otras veces, o la mayoría de las veces, era para regañar. Oye, no se metan en esos temas, oye, pues con tantas cosas que hay en el folclore, no sé, eran orientaciones de arriba. Ustedes tenían una sensación de heroísmo, de confrontación, de trascendencia. No. O sea, no hablo por todo el mundo, pero yo creo que sí, que éramos un grupo y nos llevábamos muy bien y respirábamos nos divertíamos y creíamos que estábamos, acuérdate que estábamos, el programa empezó en el 88 y comenzaba la perestroika. Empezó la perestroika y después en el 89 cae el muro de Berlín, o sea, con lo cual todo el pensamiento libre estaba funcionando. No, y además nosotros caímos en lo que se llamó la perestroika. Claro. Pensábamos que se iba a ocurrir en Cuba. Del relevo. Y realmente en esos 2 años fue todo el fenómeno que se dio en el arte joven. Arte calle, el volumen 1, todas las cosas de la generación de los topos, todas esas cosas. En el programa de Ramón se estrenó, que eso sí fue intencional, se estrenó Guillermo Tell. Guillermo Tell, tu hijo creció, quiere tirar la flecha, le toca a él probar su valor usando tu ballesta. La primera vez que una radio cubana puso al aire Guillermo Tell, que me lo querían quitar, y se apareció Luis Alberto García con una cinta, el actor, con una cinta, y me dijo, Mongo, escucha esto. Y lo oí y dije, eso va en este programa. Pero te vuelves loco. Y dije, no, esto va. Y al día siguiente, los ronchas que eran llamadas, los teléfonos se caían. Ok, ¿cómo tú atravesaste esto? Tú eras inconsciente del nivel de virulencia que provocaba tu confrontación. Tú eras, porque si tú me dices que no tenían ese... Que no, yo creo que no nos planteábamos como una confrontación contra el gobierno de Fidel Castro. O sea, había una cantidad de cosas que nos molestaban mucho, pero que creíamos que nosotros podíamos tumbar. Ese control de la seguridad del Estado, ese discurso de que el enemigo iba a llegar no, aquí hay que cambiar las cosas. Todos esos viejos tienen que retirarse. Ese es el motivo de todo. Claro, todos esos viejos con esas ideas tan antiguas, que vayan a cuidar a sus nietos y le agradecemos todo lo que hicieron, pero ahora este país vamos a hacerlo nosotros. Y vamos, esos límites de que lo que se puede decir, lo que es políticamente correcto, lo que es lo que el enemigo puede usar o no. Está bueno ya de ese lenguaje, de esos miedos. Aquí hay que hablar de todo y de las mejores maneras que tú puedas, o de cualquier manera, y tener diálogo y tener discusión. Nosotros pensábamos en eso, y provocar reacciones. Por eso provocábamos reacciones en ese sentido, y por eso también hicimos todas las reivindicaciones que hicimos de poner el rock cuando las directivas del ICR decían que no se podía poner. Yo ponía grupos que decía que eran socialistas. Led Zeppelin de pronto había pasado por Polonia y tenían ideas de izquierda, claro, y los grupos de rock de Cuba, que no les daban voz ni voto, se grababan en los baños, llegaban a cinta y nosotros los poníamos, porque era una manera también de romper esa pared, esos muros que nos habían estado jodiendo y cercando. Pero todo eso consistía en la experiencia misma.
Sí, claro, en la misma realidad, en la medida que iba... Sí, pero no había mayor compromiso con un sentido histórico. No, Era la historia es el día de hoy. La historia terminaba hoy. Ya salió el programa, coño, vamos a ver qué hacemos mañana. Y a veces éramos profetas. A veces hablábamos de un fenómeno que no se había producido y a la semana, cuando salía el programa, se producía algo. ¿Qué pasaba con el pan o qué pasaba con...? No sé. Decían, coño, ustedes están arriba de la bola. No, ese programa estaba grabado. Es que todo estaba en el ángulo de lo posible. El disparate, Kafka vivía ahí. Entonces, lo que nosotros hacíamos era reírnos de que vivíamos en el disparate, pero que había que buscar una solución a ese disparate, porque realmente nos estaba amargando. Hacíamos catarsis, pero nos dábamos cuenta que nos amargaba mucho, Nos amargaba mucho. No, precisamente yo creo que si todo, fíjate, la catarsis no fue de un grupo de iluminados. No. Fue una catarsis total. Claro. Y fue porque todo el mundo... Y por eso nos entendía todo el mundo, no era solamente los rockeros, no. Creo que el valor estaba en ser honesto. En este país no puede pasar más que por tus ideas te metan preso o te prohíban, no puede pasar más. Y pasó. diciendo que